Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día y especialmente a nuestros expositores de un nuevo seminario que está organizando Faro. Faro, para quienes no lo conocen, es un centro de estudios que se formó en la universidad hace muy poco tiempo, hace 2 años, y que está desarrollando múltiples actividades, cursos de pregrado, cursos de posgrado, temas de vinculación con el medio, investigación, y dentro de sus énfasis en particular está el fortalecimiento de la democracia. Una de sus áreas de interés es el fortalecimiento de la democracia, y en ese contexto se enmarca este seminario. Además de este seminario, que esperamos que sea el inicio de muchas charlas y conversatorios vinculados a la materia, tenemos un ciclo de charlas que se llama Voces de la Democracia, que está pensado para analizar los desafíos de la democracia en la región, con invitados internacionales, y ya tenemos programada la primera sesión de este ciclo con el diputado Alejandro Bongiovanni a fines del mes de abril. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y aprovecho de presentarle a los expositores de hoy día, que tienen en común que los tres fueron destacados en distintos años como parte de los jóvenes líderes de su generación. El profesor Jorge Satt fue joven líder el año 2013, Nicolás Figari fue joven líder el año 2006, y Jorge Cordero, que es investigador de Faro, fue reconocido como joven líder el año pasado por la revista El Mercurio. El profesor Jorge Satt es profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, es abogado también de la misma casa de estudios y tiene un máster en política, en administración pública, perdón, de la Universidad de Nueva York, y es director ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la misma universidad. El profesor Nicolás Figari, en tanto, fue asesor legislativo, muy conocido por ello, y hoy día es director de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, la UPLA. También es abogado y tiene un máster en Derecho Internacional. Y finalmente Jorge Cordero, que es de la casa, que es investigador de Faro, es cientista político y magíster en estudios políticos por la Universidad de los Andes. Así que les doy la más cordial bienvenida al profesor Satt y al profesor Figari, y sin más preámbulos los dejamos con este seminario que esperamos desde luego que sea de su agrado e interés. Muchas gracias. Perfecto, se escucha bien, ¿cierto? Sí. Bueno, la primera pregunta a hacer, si voy a partir con una pequeña introducción y después moderar un poco después las preguntas que se hagan a tanto a Nicolás como a Jorge. La primera pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿por qué hacer un seminario sobre la democracia en América Latina? Y la verdad es que existen muchas posibles respuestas a esa pregunta, que en verdad es bastante general, pero quizá una de las más importantes, al menos creemos desde Faro, es que para entender y comprender la crisis actual que se está viviendo en nuestro país, que por cierto no puede ser indiferente a nadie, es importante también ser capaces de comprender todos los fenómenos que se están viviendo en la región. Porque la verdad es que gran parte de los problemas que enfrentamos hoy día no son ajenos al resto de los problemas de América Latina. Pensemos, por ejemplo, hoy día en los altos flujos migratorios, ¿cierto? La presencia de inmigración ilegal. Pensemos, por ejemplo, en el avance del crimen organizado, la desafección política, entre muchos otros factores más. Antes de darle la palabra a Nicolás, que va a ser nuestro primer expositor, me gustaría partir con una pequeña introducción respecto al tema de la democracia en América Latina, y me voy a centrar quizás en tan solo dos puntos, ¿cierto? Dos aspectos. El primero tiene que ver con la democratización. Muchos de ustedes son estudiantes de ciencia política y probablemente a lo largo de su carrera van a escuchar frecuentemente esto, que es la democratización, que es una de las grandes corrientes de estudio dentro de la disciplina. Y el segundo punto tiene que ver con los autoritarismos competitivos, autocracias electorales. Hay varias formas de referirse a este tipo de regímenes políticos. Para el primer punto me quiero remitir a un autor que quizás también les va a tocar en varias ocasiones leerlo, que se llama Samuel Huntington, que es bien conocido. Principalmente hay 3 libros suyos que son de los más conocidos. El primero es Choque de Civilizaciones, que es un libro muy conocido, y para los que estén interesados en las relaciones internacionales es casi uno de los libros que hay que leer. El segundo, que quizás es un poco menos conocido, pero estoy convencido que es un libro que cada vez hay que revisar más, que se llama El soldado y el Estado. En este libro lo que hace Huntington es revisar de alguna otra manera cuál es la relación de la sociedad civil con los militares. Y en los contextos en los que estamos viviendo, quizás este tipo de libros va a volver a resurgir. Y el tercer libro, que es propio mainstream de la ciencia política, se llama La tercera ola de democratización, que es un libro, por cierto, que no ha estado exento de críticas. No obstante, me parece que para iluminar un contexto general de la democracia en América Latina, la verdad es un libro
que nos ayuda a iluminar y a entregarnos una panorámica más o menos general del proceso de democratización en América Latina. Huntington explica que existen 3 olas de democratización. ¿A qué se refieren las olas de democratización? Quizá ya lo han empezado a ver a lo largo de su malla. La democratización tiene que ver con que hay países que de alguna otra manera, no siendo democráticos, avanzan o retroceden en su calidad democrática. Y Huntington identifica, al menos para la realidad latinoamericana, que hay 3 olas de democratización. La primera refiere puntualmente entre los años 1810 y termina alrededor de 1920, que tiene que ver principalmente con los primeros procesos de independencia de las repúblicas latinoamericanas. Si bien una vez se independizan, la gran mayoría de los países latinoamericanos no se establecen sistemas propiamente democráticos, sí Huntington cree que de alguna otra manera se establecen las bases institucionales que van a dar paso al futuro para mayor democratización. La segunda ola corresponde alrededor de los años 50, los años 60, y aquí podemos encontrar determinados procesos históricos específicos en América Latina. Por mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, Costa Rica, ¿cierto?, que se resuelve lo que era la guerra civil del 48, la famosa guerra de los 44 días, como se llama, ¿cierto?, que termina con la consolidación de su constitución política en 1949, que de hecho sigue vigente hasta la fecha. O también el término de procesos extremadamente violentos como el de Colombia, que se llama la violencia, que termina con su primer proceso de transición democrática, que será en el año 57-58. Entre los años 60 y los años 80, la coyuntura latinoamericana, la verdad, estuvo marcada por fuertes procesos de deterioro democrático, particularmente con la arremetida de distintos golpes de Estado, liderados particularmente por militares, por mencionar algún ejemplo, el golpe de Estado en Brasil en el 64, el golpe de Estado en el 71 en Bolivia, el golpe de Estado en Chile en el 73, el golpe de Estado en Argentina en el 76. Todos los gobiernos que estaban establecidos en esos países son reemplazados por regímenes abiertamente autoritarios, liderados principalmente por militares. Y tienes, por otro lado, otro cambio en los procesos de democratización, principalmente a través de gobiernos civiles, pero que también tenían una tónica particularmente autoritaria. Me refiero, por ejemplo, a la Revolución Cubana, que termina en el 59, ¿cierto?, donde se reemplaza el gobierno de Batista por el régimen de los Castro, que vale la pena decir es la dictadura vigente hoy día más antigua en América Latina. Y también en el 79 el culmine de la Revolución Sandinista, que se reemplaza al dictador Anastasio Somoza, que era parte de una familia de dictadores que ejercieron la presidencia en Nicaragua, apodado el Tachito, dado que su padre le decían el Tacho, y fue uno de los grandes dictadores que llevó más tiempo en la Nicaragua. Entonces, esto produce el término de lo que es la segunda ola de democratización en América Latina. Y la tercera ola sucede alrededor de los años 80, años 90, en donde todos estos países que estaban azotados de alguna otra manera por este tipo de dictaduras empiezan a generar procesos de transición democrática. Por supuesto, probablemente por una cuestión natural, nosotros tenemos una aproximación más directa a la transición en Chile en el año 89, pero también en el 83 se produce la transición en Argentina, ¿cierto? Recordemos al gobierno de Alfonsín, que no logra terminar su periodo, se ve obligado a adelantar las elecciones, pero de alguna otra manera lidera un proceso de transición, y así muchos otros países más, por ejemplo Nicaragua en los 90, cuando asume Violeta Chamorro, y así muchos otros presidentes más. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es importante esta quizá vaga contextualización de la democratización en América Latina? Bueno, la verdad es que esta tercera ola de democratización no es trivial, y no es trivial porque de alguna otra manera nos demarca el camino de cómo se verán enfrentadas las democracias en la actualidad. Porque si uno quisiera observar las olas de democratización en el pasado, la verdad es que cuando los gobiernos no terminaban sus periodos eran interrumpidos por regímenes abiertamente liderados por militares. En cambio, en la actualidad uno podría observar varios casos en América Latina, pero cuando caen los presidentes no sucede lo que sucedía en las otras olas de democratización en el fondo. Y lo que pasa es que muchos presidentes que no terminan sus periodos después son reemplazados por presidentes interinos o por otros presidentes que intentan liderar nuevos procesos de transición. En el fondo no se produce una ruptura como se producía en el pasado. Y eso también nos permite de alguna otra manera entender o situar las crisis actuales de las democracias en América Latina y diferenciarlas de cómo eran en el pasado. O sea, de alguna otra manera
nos da a entender que estamos bastante mejor de lo que estábamos antes, y la amenaza, la verdad, de tener quiebres democráticos con militares es algo cada vez más escaso, exceptuando, por supuesto, el caso de Cuba, que parece prácticamente ser una eternidad en nuestro mapa regional. Con esto ya casi termino, te doy la palabra, Nicolás, a esta breve introducción. En los años 2000, la gran mayoría de los países en América Latina eran democráticos, con la excepción de Cuba. Y esto nos lleva al segundo punto, ¿cierto?, que tiene que ver con los autoritarismos competitivos. ¿Por qué hablar de este tipo de regímenes políticos? Porque en el fondo la amenaza actual para las democracias en América Latina ya no son, como les decía, como las dictaduras anteriores, sino que ahora son regímenes con presidentes electos democráticamente que progresivamente, a través de las mismas instituciones democráticas, erosionan el sistema político, ¿cierto? Y van progresivamente concentrando el poder. Eso es una pequeña introducción para que entiendan más o menos cuál es el panorama de América Latina. Hoy día, dos casos ejemplares de países que de alguna otra manera obedecen o marcan el declive de estos países autoritarios, de estos autoritarismos competitivos, son los casos nuevamente de Nicaragua y los casos de Venezuela, que son los ejemplos más tradicionales. Así que principalmente eso, y ahora los dejo con Nicolás Figari, que nos va a hablar de la crisis en la política en América Latina, pero ya atendido a nuestra realidad actual. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu introducción. Muchísimas gracias a la Universidad del Desarrollo por esta invitación y a ustedes por darse el tiempo de escucharnos. Como bien decía Jorge, puede parecer curioso que uno tenga que recurrir a Latinoamérica para entender fenómenos que ocurren en nuestro país, pero como voy a tratar de presentarles, en Latinoamérica no pasan cosas muy distintas de las que pasan acá. Y sí son interesantes saber lo que está pasando en los otros países, porque algunos de los fenómenos que estamos viendo aquí en otros países tienen un grado de gravedad muchísimo mayor, entonces creo que hay que actuar rápido para evitar caer en esos problemas que están enfrentando otros países. Aquí, Jorge, ¿con este? ¿Este? Acá, ¿ya? Listo. Probablemente Jorge se va, entiendo, a meter más en el tema político. Yo voy a hacer una visión un poquito más general. Y mi primer punto es que creo que Latinoamérica no está pasando por un buen momento. En términos de democracia, de situación política, económica y social. Bien decía Jorge que han existido en el continente estas distintas olas de democratización, y obviamente Latinoamérica en los 90 estaba pasando por un periodo no solo de democratización, sino que además de un desarrollo económico bastante importante en la gran mayoría de los países, que generó un salto en las condiciones de vida de sus ciudadanos. Eso sucedió no solo en Chile, en que el país cambió radicalmente de lo que era a lo que es hoy, pero eso también ocurrió en Bolivia, ocurrió en muchos de los países de Centroamérica. Panamá, por ejemplo, los que han tenido la posibilidad de ir a Panamá o que conocen Panamá, Panamá es un país que desde los 90 en adelante se ha desarrollado y hoy día es un país muy, muy desarrollado gracias al auge económico que se dio en esa época. Pero, como les decía, creo que Latinoamérica atraviesa un mal momento porque hay una serie de factores que creo que podrían complicar seriamente su desarrollo futuro. Y en primer lugar, creo, probablemente Jorge va a profundizar más en esto, así que voy más rápido, pero hay un claro deterioro del Estado de Derecho en los países del continente. Esto es un proceso que ha venido en forma gradual, dejando de lado un poco la situación de Cuba, que es bastante más permanente, pero las primeras manifestaciones de este fenómeno las empezamos a ver en Venezuela, que empezó a aplicar un modelo de ataques al Estado de Derecho en forma sistemática y que fue en forma progresiva. Relativamente todos siguen un mismo patrón, que es primero llegar al poder vía elecciones,
alegando una falta de legitimidad de las autoridades políticas por corrupción y otros factores. Una vez que llegan al poder, inmediatamente quieren cambiar la Constitución, hacen una propuesta para modificar la Constitución. Junto con eso, inician un proceso fuerte de privatización de los medios de producción. Lo acompañan con un control fuerte de los medios de comunicación, seguido por una persecución a los opositores políticos, y en eso tenemos a Venezuela hoy. En que todos esos elementos han llegado al extremo bueno, y han generado el caos en el que está el país hoy. Pero hay situaciones más extremas que la de, si uno pudiera hacer un abanico, hay situaciones más extremas que la de Venezuela. Creo que lo de Haití es terrible, porque en Venezuela creo que todavía algo del Estado queda. En Haití yo creo que es un Estado fallido. A mí me tocó ir hace unos años atrás a Puerto Príncipe, y Puerto Príncipe no se compara con nada de lo que uno podría imaginarse de Latinoamérica. Por algo es el país más pobre de la región por lejos, pero además que ahora está sumido en un caos. Se recordarán que el último presidente electo lo asesinaron hoy día nomás, un grupo armado entró al Palacio Presidencial y tuvo hubo un conflicto ahí con la policía de seguridad. La ciudad está tomada por bandas, es peligrosísimo salir de día, ya no de noche, de día. Entonces es un país que está en una situación de verdad, yo lo considero un Estado fallido. No sé cómo se va a resolver la situación de Haití, con la gravedad además que está metido en una isla, con unos vecinos que son República Dominicana, que no quieren saber nada de Haití, por ellos ojalá pudieran dividir la isla en dos. Entonces es una situación súper compleja. Entonces eso como el extremo. Después tenemos el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que a mí me gusta llamarlos cáscaras democráticas, porque en el fondo son países en que aparentemente hay instituciones democráticas, pero que están controladas por una autoridad dictatorial que al final toma todas las decisiones. Pero también hay situaciones que me preocupan a mí en Latinoamérica, en que son avances hacia situaciones que podrían ser de conflicto. Por ejemplo, Honduras. Se elige un nuevo gobierno tiene que elegir el Congreso, se elige un Congreso con mayoría opositora, y el gobierno nuevo decide que las autoridades del Congreso ya no se van a elegir por mayoría, sino que las va a ser designado por el gobierno. O no designado, pero sí acordado por el gobierno con el bloque minoritario en el Congreso. Y así se impone una autoridad de Congreso. Junto con eso, el gobierno decide nombrar al fiscal general, no con los votos del Congreso, sino que por propia decisión, y elige a alguien de su confianza para perseguir principalmente a los que son opositores a su gobierno. Entonces, son señales que son complejas. Probablemente esta que voy a decir ahora no va a ser muy popular, porque es un personaje bastante popular, pero a mí lo de Bukele me preocupa. O sea, Bukele no se sabe y la gente no lo conoce, pero Bukele es un tipo en El Salvador, después de años de guerrilla en que se logró un proceso de paz. De las cosas que se establecieron como permanentes en la Constitución era que los presidentes duraran un solo periodo presidencial. Bueno, llega Bukele al gobierno, lo primero que hace, modificar la Constitución para poder reelegirse. Ya sabemos la mala experiencia que hay en Latinoamérica de las reelecciones. No tengo para qué contar, no le estoy contando ninguna sorpresa. Entonces un tipo que llega a la presidencia sin haber hecho nada, porque tú me dices, después de un periodo de muy buena gestión, tú decides reelegir. No, que modifica la Constitución con anticipación, y para eso usa lo siguiente: modifica los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, que es una sala de la Corte Suprema de El Salvador, los nombra él sin el acuerdo con el Congreso y modifica la Constitución. Entonces, cuando se dan esas señales, uno dice, ¿para qué decir lo que pasa en Bolivia con la persecución a los opositores? Lo de Yanine Áñez es indignante, o sea, es inaceptable que una expresidenta de un país esté presa por un proceso que todavía no tiene, o sea, está en prisión preventiva, en un proceso que todavía no termina. Obviamente porque al gobierno no le conviene que ella salga a la calle. Entonces, esas señales a mí me parecen preocupantes. Obviamente no es lo de Venezuela, no es lo de Haití, pero me parece preocupante. Después, ese como primer problema, y a mí me parece el más importante. Segundo, el tema corrupción.
que esto es grave. O sea, lo que pasa en la materia de Latinoamérica en materia de corrupción es muy tremendo. Hay países en que la gran mayoría de las cosas funcionan sobre la vía de corrupción. No quiero nombrar a ninguno porque ustedes se los imaginarán, pero hay países o sea, el caso creo que más emblemático en términos de corrupción es lo que pasa en Perú, en que los últimos 5 presidentes han estado presos o en procesos por temas de corrupción, y la presidenta actual en ejercicio le allanaron su casa el fin de semana por un posible caso de corrupción. O sea, tú dices ya, ¿qué nos queda? ¿Qué posibilidad tenemos? Y además, el tema con la corrupción es que lo que estamos viendo, sobre todo en el caso chileno, es que está alcanzando puestos altos de la administración de poder. O sea, lo que ocurrió con el tema de la PDI es una señal de alerta bastante grave, creo yo. En el caso nuestro. En otros países es bastante normal, pero en el caso nuestro lo encuentro súper preocupante. Y lo otro es que, como esto es un negocio lucrativo, siempre inventa nuevas formas y nosotros somos un país exportador y también estamos inventando una nueva forma de corrupción, que es a través de organizaciones de fines de lucro, que era una situación que no se veía, no era tan común en Latinoamérica. Bueno, nosotros generamos el producto, vamos a ver cuánto se demora en aparecer en otros países la misma fórmula replicada. Después, ya lo decía Jorge, el tema de la migración irregular, que esto, más que un problema latinoamericano, yo creo que es un drama. O sea, lo que se ve en el norte y lo que se está viendo en muchas ciudades de Chile, pero que este no es solo un problema de Chile. Si llegan a Chile, se imaginarán cómo llegan a Colombia. En Cúcuta, 50.000 personas cruzan la frontera de Venezuela todos los días. En Ecuador, los que no se quieren quedar en Colombia pasan a Ecuador. Perú tiene una población migrante muchísimo mayor a la chilena. Y desgraciadamente en esto le tengo mala noticia porque el escenario no se ve muy positivo. Hoy día la gran migración que nosotros tenemos son de venezolanos y colombianos. La situación en Colombia no está mejor que en el gobierno anterior. O sea, porque la situación económica continental no está mejor. Entonces hay procesos fuertes de migración en Colombia, pero en Venezuela, que es un gran agente de migración, o sea, hoy día hay 8 millones de venezolanos que viven fuera de su territorio. Se hizo una encuesta reciente en Venezuela por un órgano independiente en que le preguntaba a los posibles votantes de la elección que qué pasa si se confirmaba, si Maduro se reelegía en el poder, cosa que yo les aseguro ahora, les puedo apostar plata que se reelige. No hay ni una posibilidad de que la oposición logre elegir un candidato. Pero le preguntaban a los votantes y el 25% de los votantes venezolanos, estamos hablando de 5 millones de personas, para que se hagan una idea. Ya les dije, hay 8 millones hoy en el exterior. 5 millones están convencidos de irse del país si Maduro es reelegido presidente. O sea, les quiero advertir que desde julio en adelante hay 5 millones de venezolanos que van a empezar a hacer su maleta, cargando aún más ya una Latinoamérica que no tiene ni capacidad ni posibilidad de absorción de los migrantes que estamos recibiendo. Entonces, y aquí el problema es que la solución de fondo a esto es que solucione la solución en Venezuela, la realidad en el país de origen, pero eso no se ve en el corto plazo. Entonces, esto es una cuestión que vamos a tener que abordar. Creo que también serviría mucho si pudiéramos lograr acuerdos con los vecinos. Nosotros tenemos un problema con Bolivia en este sentido. Mi señor es boliviano, así que yo me voy a manejar esto con mucho cuidado, pero las autoridades bolivianas han decidido que Bolivia sea un país de paso. Entonces, las autoridades bolivianas conducen a los migrantes hacia la frontera con Chile. Y es más, les dan un kit, así como los que habían para las que repartían en estos, que todos los gobiernos lo hacían. Con un Chocman y un jugo. Bueno, lo mismo hacen los bolivianos, que les entregan agua y comida hasta que lleguen a la frontera. Y los dejan en la frontera y ahí, bienvenidos a Chile, hasta luego. Entonces, tenemos un problema grave por falta de coordinación con los países vecinos.
Después, creo que el tema de los estallidos sociales, que tampoco es un fenómeno exclusivo en Chile, pasó en Colombia, pasó en Ecuador, pasó en Guatemala más recientemente y en otros países. Y aquí creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, la demanda legítima de los ciudadanos frente a promesas incumplidas de sus políticos, que obviamente ahí está todo el derecho de las personas a manifestarse. Y sobre todo porque hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada. Siempre se decía que los gobiernos tenían una luna de miel. Yo creo que esas lunas de miel, no solo en los matrimonios, sino que también en los gobiernos, están cada día más cortas. Entonces, los ciudadanos le demandan a sus autoridades un cambio pronto. Y si esos cambios no se dan, y como vemos, probablemente se demoran muchas veces más de un periodo presidencial, bueno, la gente tiene esa desconformidad y es obvio que tiene derecho a manifestarse. Yo creo que eso es totalmente distinto de los hechos de violencia incendiaria, destructiva y de saqueo, que ha ido acompañando todos los procesos de manifestación o de reclamo político en los países. O sea, lo que ocurrió en Chile fue exactamente lo mismo en Ecuador, exactamente lo mismo en Colombia, exactamente lo mismo en Guatemala, por dar esos ejemplos. Entonces, creo que esas dos cosas son distintas. Frente a estos hechos de violencia, yo creo que los gobiernos tienen que actuar rápido. Es impresionante, pero a pesar de que hay experiencia en países latinoamericanos, todos los países repiten la misma situación. Demoran en actuar, en dar una respuesta o en controlar las manifestaciones, y cuando ya las intentan controlar son incontrolables, o sea, ya no pueden manejarlas, por no tomar medidas prontamente, ¿se fijan? En Guatemala fue exactamente lo mismo que pasó en Chile, teniendo el caso de Chile que fue noticia internacional, o sea, en el fondo tenían toda la información para por lo menos haber revisado los antecedentes y haber sabido cómo se actuó. Y por último, un último factor, no sé cómo ando de tiempo. Ya. Que es el tema del narcotráfico, que esto permea, creo yo, todos los otros temas, porque está muy ligado a situaciones de pobreza extrema, a una única posibilidad de repente de obtener recursos, o una fuente fácil más bien de obtener recursos. En una época el narcotráfico lo que buscaba era captar figuras políticas que sirvieran de paraguas para su actuar. No dudo que hoy también lo hagan, pero lo que estamos viendo es que además han ido permeando la cultura. Lo que vimos con la discusión en el verano respecto al Festival de Viña y la parrilla, por no nombrar a los actores en particular, es un ejemplo. O sea, en el fondo, el narcotráfico ha sido hábil para ir permeando a la sociedad, ir normalizando un fenómeno que no debiera normalizarse, porque sabemos que va acompañado de crimen organizado y de otras situaciones que cuando tú no vives en un país marcado por el narcotráfico, te sorprenden. O sea, ¿cómo no va a ser sorprendente que en Chile, en Paine, en la comuna de Paine, se encuentre un brazo flotando en un canal de regadío? O sea, si eso no nos sorprende, que eran situaciones que en Chile no ocurrían y que están absolutamente vinculadas al narcotráfico por una forma de castigo a una cadena de mando dentro del narcotráfico que no está funcionando. Entonces, si eso no nos sorprende, que es una importación producto de este fenómeno, bueno, debiera, y tenemos que empezar a tomar atención, porque son cosas que en Chile no ocurrían. En otros países son muy comunes, en Colombia, en Ecuador, estas cosas pasan y la gente no se sorprende, pero a nosotros tiene que sorprendernos. Esto no pasaba en Chile antes y está pasando hoy. Creo dos últimos factores importantes. El tema China. El tema China creo que es un tema a considerar. China hoy día no está siendo solo un socio comercial. O sea, piensen que en Latinoamérica el 70% de los productos que se producen van a China. No está solo siendo un socio comercial, sino que también está tomando control de ciertas áreas estratégicas. En Chile las eléctricas hoy día están en manos chinas.
y ellos apuntan a el mercado de servicios, o sea, servicios básicos, agua, luz, gas. Allá están sus intereses, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Y eso con una clara finalidad política, porque no hay que perderse. China lo que hace en términos económicos va vinculado a su visión política. Y finalmente también es importante, sobre todo en el tema migratorio, lo que ocurre en Estados Unidos, porque es muy distinto si la mirada en Estados Unidos es de control a la inmigración o si no lo es, creo yo. Entonces lo que pasa en las elecciones de diciembre también tiene una cierta repercusión en el continente, sobre todo en Centroamérica, y la migración de personas de Centroamérica a Estados Unidos. Muchos factores, mucha incertidumbre, si pudiera resumir en una palabra, incertidumbre, un panorama negativo, pero bueno, no ha sido ni la primera ni la última vez que hemos estado en momentos negativos y hemos salido a flote como continente. Esperemos que de todos estos problemas salgan soluciones y podamos tener tiempos mejores. Eso. Se escucha ahí, sí. Muchas gracias, Nicolás. Ahora le voy a dar la palabra a Jorge mientras yo voy a poner tu presentación. Sí. Muy buenos días, casi buenas tardes. Felicitaciones, Nicolás. Muy interesante tu presentación, muy coincidente con algunos de los temas que vamos a ver ahora. Y fíjense que acá se habló bastante y Jorge hizo la introducción sobre... Voy a poner cronómetro. Sobre el estado de la democracia. Y fíjense que el problema de la democracia, el deterioro, el retroceso democrático es un problema global. Vamos a ver acá una estadística que hace el The Economist Intelligence Unit, que es la unidad de inteligencia del The Economist, que muestra que muy pocos países en el mundo tienen lo que se considera una democracia plena. Y el riesgo político, que son las decisiones o eventos políticos que impactan en las decisiones de gobierno, en las empresas, es un índice que creamos en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica hace 4 años y que básicamente a un universo de unas 1.100 personas, 1.200 personas de América Latina le pregunta cuáles son los 10 principales riesgos políticos de la región, muchos de los cuales Nicolás lo explicó y lo identificó muy bien, a partir de un trabajo que hace un panel de expertos y luego el público general tiene que listar esos riesgos. Algunos son de origen transnacional o geopolítico. Mencionaba Nicolás el tema de China, uno podría decir la rivalidad de Estados Unidos con el país asiático, la inestabilidad internacional, por ejemplo, una posibilidad que hoy día todavía tiene una probabilidad baja de una escalada en Medio Oriente, cómo eso impactaría en los precios de los commodities, del petróleo, de la energía, y eso tiene un impacto en América Latina, por citar un ejemplo, la guerra de Rusia en Ucrania, entre otros. Hay otro grupo de riesgos políticos de origen nacional, las decisiones de los gobiernos, las decisiones políticas, los temas legislativos, las regulaciones, y los sociales que también se refirió Nicolás, que son todos aquellos de base social y que los vimos con especial intensidad el 2019, con el estallido violento en Chile, Ecuador, luego 2020 tuvimos Brasil, tuvimos también Colombia, y si vamos más recientemente, el año pasado, la crisis en Panamá por un contrato entre una empresa y el gobierno con Minera Panamá, más de 10 días de crisis, de suspensión de clases, de interrupción de la movilidad, de la vía pública. Tuvimos el caso de Brasil a comienzos del año pasado, lo que se llamaba el asalto a los 3 poderes, cuando asume Lula el poder, y Perú con el intento de autogolpe de Castillo. Eso para dar algunos ejemplos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en América Latina para este año desde el punto de vista político? Hay 6 elecciones, una ya se realizó, la de El Salvador, donde arrasó Bukele, una elección muy controvertida, muy controversial por esta mañosa interpretación de la Constitución. Viene Panamá, vamos a tener México muy importante, Uruguay, Venezuela, si es que le podemos llamar elecciones, República Dominicana, entre otras. Y fíjense que desde el 2019 al 2023 todos los oficialismos perdieron en América Latina, con la excepción de Nicaragua, donde no hay democracia,
y Paraguay, donde el Partido Colorado lleva prácticamente 80 años en el poder, con un pequeño paréntesis de un presidente que ni siquiera terminó su mandato. Si vemos lo que ocurrió en Argentina el año pasado, Paraguay, propio Perú, y estas 6 elecciones, debiéramos tener un mayor equilibrio ideológico este año, no haber una marea rosa, como ocurrió en los 2000, especialmente entre el 2005 y 2015, con mayoría de gobiernos de izquierda en la región, izquierdas muy diversas, ni tampoco una ola azul, que son gobiernos de mayoría de fuerzas de derecha, sino un mayor equilibrio. La economía latinoamericana sigue creciendo menos que el promedio mundial, el crimen organizado, y lo van a ver en el índice 2024, es la prioridad de la agenda pública, y los gobiernos con problemas para llevar adelante sus agendas, sus reformas, o sea, problemas de gobernabilidad. Esto le ocurre a los gobiernos de derecha, de izquierda, le ocurre a los gobiernos que asumen con altos niveles de popularidad, podríamos dejar como excepción El Salvador, pero no están siendo capaces de ofrecer lo que se llama el delivery. Ahí están los 4 reportes desde el año 2021 a la fecha. Esta es la imagen que nosotros ocupamos. Obviamente no todos son de derecha, no todos son de izquierda, hay matices, pero muestra esta suerte de equilibrio, de mayor balance, continuidad y cambio en América Latina este 2024. Como compartimos esta elección, ahí está el calendario electoral para este año. Y este es un gráfico que hicimos en el Centro de Estudios Internacionales que muestra, si ustedes se fijan, si clasificamos en derecha, izquierda y centro, que hay un cierto péndulo en América Latina, en los gobiernos. Por lo tanto, no hay una fidelidad ideológica que dijéramos América Latina es de izquierda, es de derecha. Al final del día, hoy día, el principal partido político es el voto de castigo, como les decía yo en el periodo 2019-2023. Con una diferencia, que hoy día los ciclos políticos están siendo más cortos, más acotados. Es difícil que veamos a una fuerza política, a un sector político que permanezca en el poder por 2 o 3 periodos, sino que está siendo más voluble. Y eso para ustedes como cientistas políticos es importante, porque el día de mañana los que estén en consultoras internacionales, en el análisis, los que estén en gobiernos, tienen que acostumbrarse a una mayor volatilidad política, con todo lo que eso significa. Desde el punto de vista económico, ustedes también estudian economía política. La gran discusión hoy, dado que si tomamos desde el 2014 al 2023, si se mantienen las proyecciones, América Latina entraría en una nueva década perdida, como fue en los años 80, donde creció en promedio anual menos del 1% del PIB. Si se mantienen las previsiones del 2023 para la región, estaremos entrando en una nueva década perdida. La gran discusión es, ¿esto es producto del ciclo económico? Por ejemplo, que China ya no crece a promedio de tasas del 10% como fue la década del 2000, que como mencionó Nicolás, también supuso un cambio social importante. Más de 100 millones de personas salieron de la pobreza en la región, una clase media frágil, por cierto. Entonces la pregunta es un tema de ciclo económico o es un tema más estructural? De capital humano, de productividad, de déficit de infraestructura, y por lo tanto en 10 años más podríamos nuevamente decir que estamos en una nueva década perdida. Esa es la gran discusión que tienen hoy día los economistas en América Latina. Se me fue aquí ahí sí. Vámonos entonces al ranking. Este es el ranking 2024. Más de 1.100 personas, solo el 30% con residencia en Chile, o sea, una encuesta bastante latinoamericana. Y al igual que el año pasado, el crimen organizado y la inseguridad lidera, pero con la diferencia que este año la brecha es mucho mayor. Si nosotros hubiéramos estado hace 10 años acá, hablando de crimen organizado, hablaríamos de México, hablaríamos de Colombia, de parte de Brasil. Pero hoy, este es un tema que también tocó la puerta en Chile, está tocando la puerta en Uruguay, y tenemos distintas latitudes donde está este problema. Un destacado profesor de Chicago habla de un problema, él habla del trilema de Lessing, que dice, no se puede en los países querer enfrentar al mismo tiempo y simultáneamente el problema de crimen organizado, el problema de narcotráfico y el problema de corrupción. Dice incluso, el político que ofrezca simultáneamente enfrentar los 3 problemas está profundamente equivocado. Ese es un problema complejo, porque el crimen organizado está relacionado también con el tema del narcotráfico. El mejor ejemplo de Ecuador, que en 5 años aumentó en 800% su tasa de homicidios, cada 100.000 habitantes, en 5 años.
Y el puerto de Guayaquil hoy día es el principal puerto de tránsito de drogas para dos mercados que son muy pujantes, como el americano y el europeo. Pero esa es la realidad. En segundo lugar, acá hay algunas imágenes. Si ustedes lo ven después con mayor detalle, van a ver que Ecuador ya está arriba, está peleando palmo a palmo con países como Haití. Haití medio previo a la crisis que está teniendo hoy día. Y esto genera también un efecto político, porque se va progresivamente generando este falso dilema de gobernantes, esta autocracias competitivas, este autoritarismo, perdón, competitivo, de gobernantes que ofrecen seguridad y prosperidad, pero sacrificando libertad y democracia. Suena tentador si usted hablan con un salvadoreño, le dice de qué libertad me hablan si antes de Bukele yo no podía salir de mi casa. Pero ya sabemos en qué terminan muchos estos proyectos de experimentos latinoamericanos y este efecto Bukele lo vamos a ver en muchos discursos políticos de campaña. En segundo lugar, también lo anticipó Nicolás, la corrupción, el aumento de corrupción y la impunidad, especialmente por la falta de independencia de los poderes judiciales. Si nosotros analizamos el tema de la corrupción, prácticamente América Latina no se ha movido en 6 años, no se ha movido. Y 5 de los, dentro de los 30 países más corruptos, de acuerdo al índice de percepción de corrupción, 5 están en América Latina: Venezuela, Guatemala, Haití, Nicaragua, por mencionar algunos ejemplos. La corrupción ya es un tema estructural o sistémico en América Latina. Si ustedes me dijeran los 3 temas más estructurales que vemos hoy día, está el crimen organizado, está este de la corrupción y el que viene en tercer lugar, que es el retroceso o la desafección democrática. Latino Barómetro nos dice que más de la mitad de los latinoamericanos, y esto especialmente más marcado en los jóvenes me refiero sub 35, son indiferentes al régimen político, mientras el gobierno les resuelva sus problemas de seguridad, de salud, de educación, sus temas sociales. Más de la mitad. Y este es un problema que está teniendo la democracia por su falta de delivery, no ofrece resultados, se ve incapaz de enfrentar la violencia, el crimen organizado, y también porque la democracia para la opinión pública puede ser cualquier cosa. Puede ser el político de turno, el gobierno, el alcalde, el servicio de salud que lo tiene en lista de espera hace un año. Todo eso es, entre comillas, democracia. Y como el tema central de este foro era la democracia, este año estuvo en el tercer lugar. Bueno, aquí Idea Internacional nos dice que la región viene retrocediendo democráticamente, mezcla de falta de confianza en las instituciones públicas y también el estancamiento económico. Cuando ustedes tienen una década como el 2000, con el boom de los commodities y que hubo un cambio social en América Latina importante, y desde el 2013 tenemos un estancamiento económico en la región, eso no solamente en Chile, más allá que cada país tiene también sus propias razones domésticas, vemos que eso alimenta una mayor frustración, un mayor malestar, crisis de expectativa. ¿Y a quién apuntamos con el dedo? Al político y a la democracia. Yo se lo anticipé al inicio, el problema de la democracia es un tema más global. Ustedes pueden ver ahí que un bajo porcentaje son considerados como democracias plenas en la región. Y vemos que en América Latina, solo de acuerdo a este índice del The Economist, Costa Rica y Uruguay son democracias plenas. Incluso Chile ya baja a lo que se considera una democracia defectuosa. Acá se miden distintos elementos: Estado de Derecho, separación de poderes del Estado, uso de regímenes de excepción, entre otros. Y si nos vamos al año anterior de nuestro índice de riesgo político, el retroceso democrático estaba en segundo lugar. Este año está en tercer lugar. Y el año 2022 estaba en primer lugar. O sea, ustedes podrían decir, aquí hay un patrón bastante marcado de la percepción de un retroceso de la calidad democrática. Y si vemos comparado por continentes, América Latina no es la región menos democrática, pero sí la que más ha venido retrocediendo en la última década en los distintos índices. Y eso claramente es preocupante porque tiene una serie de consecuencias en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en la calidad institucional, entre otros. Volvamos a 2024. Ese fue un paréntesis donde les mostré los 3 años de cómo el retroceso democrático estuvo en primer lugar en el 2022, en segundo lugar en el 2023 y en tercer lugar en el 2024. Tenemos el tema de la gobernabilidad y la pérdida de apoyo de los gobernantes, la luna de miel, que también mencionó Nicolás, con la excepción de Bukele, Chávez en Costa Rica,
algo en la calle en Uruguay, incluso ya tampoco Lula en Brasil, todos los gobernantes están con bajos niveles de aprobación. Muy buenos ejemplos son Petro en Colombia y Boric en Chile, que asumen con alta expectativa y pierden muy rápidamente su apoyo. En mi época, digo en mi época cuando yo era estudiante como usted, los gobiernos tenían una luna de miel de un año, con suerte 6 meses, uno decía, ¿cómo tan rápido? Pero tenían un año. Hoy día eso ya no existe y eso tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, el poco capital político para llevar adelante las reformas que prometieron a los ciudadanos. Algunas veces decimos que bueno que no tengan capital político para malas reformas, pero muchas veces hay reformas necesarias, pero no hay quiebres con el Congreso, hay pérdida de apoyo, la ciudadanía rápidamente da la espalda, entonces los gobiernos no tienen capacidad de gobernar. Quinto lugar, este año, el aumento de los flujos migratorios. Brevemente, de los 8 millones de venezolanos fuera del país, de los más de 7 millones, perdón, de los 8 millones, 6.5 están en América Latina. Y mientras esté la crisis de Venezuela, vamos a seguir teniendo esta presión migratoria y lo mismo ocurre hacia el norte, con México, Estados Unidos, con el Triángulo Norte. Y ustedes van a ver la elección de noviembre de Estados Unidos y junto a la economía, que siempre es un tema muy sensible en Estados Unidos, más en un Estados Unidos polarizado, que los demócratas consideran que la economía va bien, pero los republicanos consideran que está mal, es como partido en dos la percepción, el tema migratorio va a ser el otro gran tema de campaña. En sexto lugar, tenemos ya el tema de la radicalización de las protestas sociales. La protesta en sí no es un riesgo político, pero sí la radicalización y el uso de violencia. Tuvimos un año 2023 movido también desde el punto de vista de las protestas. Y el factor que vemos hoy es que hay menores muros de contención, o sea, la facilidad de que prenda un tema y que devengan protestas, violencia, es mayor. Y esto mezclado, como podemos ver, con estancamiento económico que ocurrió especialmente en el quinquenio 2014-2020 y que ya se arrastra casi una década. Y ya en la última parte de los riesgos políticos, esto especialmente los que sigan, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, vamos bien, los que siguen o van a seguir la especialidad de relaciones internacionales, el séptimo riesgo político este año fue la inestabilidad internacional. ¿Por qué no está más arriba? Especialmente en un 2023 que fue el año más violento en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en número de homicidios, con excepción de la Guerra de las Coreas y la masacre en Ruanda. El año pasado fue el tercer año más violento. No está más arriba porque para los encuestados todo lo que yo les mencioné lo sienten como más tangible, más cercano. Pero tenemos la guerra de Rusia en Ucrania, con todo el impacto que ustedes saben tuvo en materia de energía, especialmente en Europa. Tenemos el conflicto en Gaza, que no sabemos cuándo va a terminar ni qué otras consecuencias va a tener. Ayer Israel bombardeó un consulado de Irán en Siria. No sabemos cuál va a ser la reacción en esa materia. Hoy día todavía la probabilidad de escalada sigue siendo mediana o mediana baja. Tenemos la elección de Taiwán, que fue en enero y que nuevamente los pro-independentistas ganaron el poder. Entonces, y tenemos la elección de Estados Unidos en noviembre, que también puede tener una serie de consecuencias más acotadas, creo yo, para América Latina, pero con impacto a nivel global y por lo tanto con impacto indirecto en América Latina. Un ejemplo, la guerra comercial del 2019 tuvo un impacto directo en los precios de los commodities, en el cobre chileno, y eso impacta directamente o tiene efecto en la economía de los países. Octavo lugar, el deterioro en el clima de negocios, aunque los índices vienen mejorando en América Latina. Hemos hablado hoy día de crisis de democracia, riesgos políticos, pero claramente si habláramos de oportunidades también podríamos dedicar un panel completo a hablar de la oportunidad en América Latina. Si tiene todos los minerales y recursos naturales críticos para la economía verde. Tenemos litio, el 60% de las reservas entre Bolivia, Chile y Argentina. Tenemos cobre, tenemos níquel, tenemos cobalto, algo de tierras raras. O sea, los índices de transición energética, si tuviéramos buenas políticas públicas y buenas regulaciones e incentivos para la inversión extranjera, más claro, América Latina se podría dar un gran salto. Y finalmente, en noveno lugar, el tema de ciberseguridad, todo lo que es el uso también de herramientas más sofisticadas, de inteligencia artificial como medio de manipulación política. Va a ser interesante ver
todas estas herramientas más sofisticadas de la elección de Estados Unidos y todo lo que son las vulnerabilidades de la infraestructura crítica. Los actores no estatales que están incidiendo también en la política. Y en último lugar, la vulnerabilidad frente al cambio climático, donde el diagnóstico que tenemos nosotros es que todos estamos conscientes del cambio climático y de sus efectos. Hoy día estamos con el fenómeno del Niño, hemos tenido un desplazamiento de población importante, había un cambio por la crisis hídrica en el sector agrícola. Ayer veíamos los titulares que más de 300 empresas agrícolas han quebrado en Chile, y especialmente por el fenómeno de la escasez de agua. En fin, pero todavía las personas sienten que este es un problema, pero no lo ven en la puerta de su casa. Esto solo para la reflexión, porque ya se nos acaba el tiempo. Hay que analizar el fenómeno de China, no solamente desde el punto de vista de las oportunidades comerciales, económicas, también de los riesgos a la seguridad nacional, de la inversión en sectores estratégicos. China ha ido cambiando su patrón de inversión en América Latina, hoy día está mucho más enfocado y por eso han bajado los montos y se enfoca en sectores estratégicos, telecomunicaciones, sector extractivo, energía, recursos naturales. Acá está el comparado de los riesgos políticos y finalizo con las mismas ideas centrales del comienzo. Debiéramos tener un 2024 de mayor balance ideológico entre continuidad y cambio, una economía que todavía muestra un débil desempeño, el crimen organizado que es un gran dolor de cabeza, que no es de una respuesta solamente nacional, también tiene una respuesta regional. Si hablamos de mecanismos de integración en América Latina, lejos el crimen organizado el más exitoso. Ya tenemos carteles que son transnacionales, mientras el discurso político siga hablando de cómo impulsamos el Mercosur, cómo impulsamos la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera, y el crimen organizado silenciosamente se integra en América Latina. Y los gobiernos con poca capacidad de gobernar, un problema de gobernabilidad. Eso en resumen, acá les dejo mi contacto, por si alguien quiere después profundizar. Muchas gracias. Muy buenas presentaciones, Jorge, Nicolás, muy agradecido. Ahora, a continuación, antes de darle la palabra al público para que hagan preguntas, me gustaría hacer una pregunta a cada uno para que las respondan. Las voy a hacer al tiro las dos preguntas y después cada uno la responde. Para ti, Nicolás, quizá Jorge habló algo también de esto, pero es respecto al fenómeno Bukele. Tú también le diste harta importancia a este problema. Y mencionaste algo que tiene que ver con la exportación de alguna otra manera de fenómenos, en este caso refiriéndote a las fundaciones, el caso de fundaciones, y que eso se podía exportar como un modelo al resto de América Latina, pero también esta lógica de las exportaciones se producen también de otros países, ¿cierto? Y en este caso, una de las principales preocupaciones que uno puede ver es justamente la exportación del modelo Bukele, ¿cierto? Este tipo de liderazgo que ofrecen seguridad a costa de cualquier cosa. Me gustaría que quizá profundizaras un poco en eso. ¿Cuáles son los principales países que quizá tú ves que pueden ser más cooptados por este fenómeno Bukele? Y también qué sucede un poco con Chile respecto a este problema. Esa es la pregunta para Nicolás. Y para Jorge, bueno, tú hablaste un poco de esta cosa de oficialismo, oposición, ¿cierto? Los resultados de las elecciones y un cientista político también bien conocido, Gerardo Munk, tiene una base de datos donde justamente se ha dedicado a observar este fenómeno. Y de hecho, si uno observa las últimas 33 elecciones, desde el 2015 hasta el 2023, 25 de esas elecciones presidenciales las han ganado los gobiernos de oposición. Entonces me gustaría que quizá pudieses profundizar un poco en ese fenómeno y cómo afecta el riesgo político en América Latina. Eso primero, Nicolás. Ahí está. A ver, lo de El Salvador yo lo pasé bastante rápidamente, pero es un tema bien complejo, porque efectivamente El Salvador es un país muy violento. No lo tengo como mostrar ahora, pero en El Salvador pasan esas cosas curiosas, como por ejemplo uno va a un restaurante y en el restaurante en la entrada hay un cartel que dice armas acá. Entonces hay una cajita donde uno tiene que dejar las armas que uno porta cuando anda por El Salvador. Y en San Salvador, por ejemplo, si uno sale de noche,
me ha tocado, tengo muchos amigos salvadoreños, me ha tocado por mi trabajo ir muchas veces a El Salvador, la gente no para en la luz roja. No, o sea, ella es una convención. La gente pasa en la luz roja, porque parar en la luz roja es ponerse en alto riesgo, en el fondo de que te tomen el auto, y a diferencia de lo que uno ve aquí, que todavía estamos en la figura del portonazo en que te botan del auto, allá te matan. O sea, ya no es, no, el auto te lo toman matándote. Entonces, efectivamente, la situación de violencia en El Salvador es muy compleja, pero esa situación de violencia responde a un poco quizás a la causa del problema de fondo, que es la falta de institucionalidad. O sea, El Salvador es un país con una institucionalidad que se creó después de un conflicto armado, que se fue configurando con distintos gobiernos democráticos, pero que no logró perfeccionarse completamente y que en el fondo, después de situaciones muy complejas, casos de presidentes, de varios presidentes con situaciones de corrupción, y eso han hecho que en el fondo un candidato muy popular llegue al poder y en el fondo haga esta construcción en el fondo de acomodar todo a sus intereses. O sea, en el fondo él ha logrado manejar, ya hoy día con mayor razón, hoy día me contaba un amigo que es un exdiputado de El Salvador, que le decía, bueno, pero se eligieron 3 diputados opositores. Como opositores, me dice, ¿de qué me está hablando? Son gente que iba a correr por Bukele y que Bukele no los quiso llevar y que, claro, son opositores. Pero son gente que hasta hace meses atrás hubiera hecho lo que sea por correr con Bukele. Entonces, de oposición nada. O sea, él tiene el 100% del Congreso. Entonces, cuando se dan esas situaciones, y también, y hay que decirlo, por una persecución muy fuerte que Bukele ha hecho a los partidos opositores. O sea, Bukele no le ha dado respiro a la oposición, porque Bukele venía de un partido que es el Frente Sandinista, del cual fue expulsado por sus intereses políticos, porque él quería ser presidente y ellos tenían una distribución de quién iban a ser los candidatos, que no era precisamente él la figura. Entonces los expulsaron de ahí y por supuesto a la derecha opositora la odiaba, entonces él se encargó de desmantelar a la oposición completa, o sea, desde tomarle las sedes de los partidos, desde no pagarle las platas que les corresponden por los votos en las elecciones anteriores, o sea, terminó por aniquilar y meter preso a las principales figuras. El ex alcalde de Salvador, que era la figura de oposición más vista, lleva 4 años preso. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pucha, claro, lo de Bukele puede ser interesante en términos de disminución de la delincuencia, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, ¿y cuál es la proyección de esto? Porque ya, efectivamente, la delincuencia no la va a poder controlar en un 100%, pero él disminuye los índices quizás a índices razonables. ¿Y después qué? ¿Después qué? O sea, yo ya reduje los índices, ya estoy en un segundo periodo en el poder. Y después viene un tercero y un cuarto y un qué, y terminamos en una Cuba. ¿Para dónde vamos? ¿Te fijáis? ¿Quién saca a Bukele, un tipo que tiene 37 años? O sea, ¿lo enterramos de presidente a los 90? O sea, en 50 años más. Entonces, eso es lo complejo para mí entender hay una causa que él vino a solucionar, pero la forma en que la está solucionando y las consecuencias que pueden tener hacia el futuro me parecen a mí súper complejas. Interesante el tema del Salvador. Me acordaba, colgándome una anécdota, cuando nos invitaron de observadores a la primera elección legislativa, con Bukele ya en el poder. Él muy carismático, como ustedes lo conocen o han escuchado. Y hace una locución y dice, bueno, y cuando ganemos el Congreso y ganemos el Poder Judicial, abiertamente, y todo el mundo aplaudía, uno decía, chuta, uno no está acostumbrado en Chile que un presidente dijera, y cuando ganemos el Poder Judicial y cuando tengamos el control del Congreso, fue como bien curioso, y el cónsul, que el mundo diplomático siempre mantiene una sobriedad, no sé si conocen algo del mundo diplomático, nos tocó el cónsul de Chicago, del Salvador en Chicago, que lleva nuestra delegación,
y era un activista político, pero abiertamente, ni siquiera un poco de moderación, que éramos extranjeros. Entonces, claro, esos experimentos pueden terminar muy mal, más allá de la popularidad y lo que ha pasado con el tema de seguridad. Y yendo a tu pregunta, Jorge, creo que acá hay varios factores de por qué el voto de castigo, podríamos decir, es el principal partido político hoy en la región, o que los ciclos políticos son más acotados. El primero, hay un tema económico que no podemos obviar, que es el estancamiento económico. Imagínense, ustedes vienen de 10 años de bonanza y las vacaciones son, las posibilidades de viajar son altas. En el caso de algunos, crédito para la vivienda o segunda vivienda alta. Una serie de condiciones materiales que a ustedes les generaran mayor bienestar económico, social, calidad de vida, y de pronto hay un frenazo, un estancamiento. Eso ocurrió en América Latina de manera importante, si comparamos la primera década con la segunda y la que estamos entrando ahora. Entonces, eso genera frustración, y cuando hay un cambio social, las demandas sociales también se sofistican. No son las mismas demandas sociales de hace 20 o 30 años. Entonces ahí se cruza la crisis de expectativa con una economía que no está siendo un motor ni satisfaciendo esas expectativas. Segundo lugar, hay una gran crisis que fue el COVID-19, con todo el impacto social, económico y político que eso tuvo, y que también ha incidido en esto. Y de hecho, el cientista político, disculpen, que cita Jorge, muestra también cómo el elemento del COVID-19 también tuvo un impacto en esta materia. Un tercer elemento es el Estado. Y no me estoy refiriendo al gobierno de turno, porque si tú tienes un cambio social importante, pero el Estado, que es aparato administrativo, es aparato burocrático, sigue funcionando con la lógica del siglo pasado, claramente también hay un problema de gestión, de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Llegan gobiernos de derecha o de izquierda, pero el Estado, el aparato sigue siendo el mismo. Más o menos las condiciones para resolver los temas de salud, de educación, siguen siendo parecidos. Entonces tenemos una gran camisa de fuerza hoy día que se llama Estado, y lamentablemente, como las agendas de modernización de los Estados son de largo plazo, son poco atractivas para el político y también son poco atractivas para el ciudadano, porque el ciudadano no lo percibe. ¿Qué es lo que quiero decir? Problemas complejos hoy, como el crimen organizado, como esta corrupción sistémica, con el Estado funcionando con la misma lógica del siglo pasado, es muy difícil que se pueda resolver. Y esto pregúntenle a cualquier gobierno, ustedes todavía son menores, pero cuando sean mayores, a asesores amigos de ustedes que entren en los gobiernos, lo primero que les van a decir es insufrible el Estado, la burocracia del Estado, más allá de las ganas que uno pueda tener. Entonces, el tema económico, el tema del Estado y crisis globales importantes como fue la del COVID, creo que han contribuido a esto del voto de castigo, porque claro, las personas votan, tienen alta expectativa y a los 5 o 6 meses no ven soluciones para una sociedad más sofisticada y además más impaciente por el tema de las redes sociales, donde claramente quieren los resultados aquí y ahora. Jorge, ahora preguntas del público. Tratemos de hacer 3 o 4 preguntas al mismo tiempo y después las responden 3 preguntas al mismo tiempo. Ya. 2 preguntas al mismo tiempo y las responde Nicolás y Jorge. Hola. Mi pregunta va por el lado de preguntar el caso específico de Argentina en torno al tema de la calidad de la democracia y lo que se viene en el gobierno que lleva poco tiempo, que me parece especialmente complejo porque uno podría ver por un lado, bueno, lo que está haciendo Milei es principalmente de regular y en el fondo eliminar la maraña burocrática y regulatoria que en el fondo es un obstáculo a la calidad de la democracia, por el lado del Estado de Derecho, pero por otro lado, la forma en lo que él está haciendo tiene una leve resonancia bueno, a lo que decía del fenómeno Bukele, pero por el lado sobre todo de esta actitud que han llamado decisionista en torno a cómo se comporta respecto al Congreso, a la oposición, gobernar por decreto, en el fondo no buscar los acuerdos que podrían haberse obtenido para lograr sacar la ley Omnibus, que se cayó, y que
tomando lo que decía el Jorge, en una encuesta que hace poco miré, los jóvenes sobre todo, y varones jóvenes, apoyan grandemente esa actitud decisionista frente a los más viejos que están más por ir por consensos, por acuerdos, por no, en el fondo, ir con ese tipo de avasallamiento que lo caracteriza. Entonces mi pregunta es cómo ven ante esos dilemas el futuro de la calidad de la democracia en Argentina, que sabemos no venía siendo buena, pero en el fondo el punto ahora es ver cómo con Milei cambia para bien o para mal, según lo que ustedes piensan. Una pregunta que quería hacer que tiene que ver en relación con El Salvador, con Nayib Bukele, que últimamente está en boca de casi toda la ciudadanía, de que todos necesitamos actualmente con el problema migratorio, con el problema del Tren de Aragua, con todo el crimen organizado que hay, que necesitamos un Nayib Bukele en cada país por todo lo que está haciendo. Y por lo que yo tengo entendido, para poder hacer todo lo que él está haciendo con la mega cárcel que tiene, para poder meter a las maras en las cárceles, tuvo que, si no me equivoco, renunciar como al Tratado de los Derechos Humanos para poder realizar eso. Y mi pregunta es la siguiente, que es para poder también saber su opinión acerca de esta situación que está pasando actualmente en Chile. ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar a esa libertad, a ese derecho que tenemos como ciudadanos para poder tener una mayor seguridad? Buenísima pregunta lo de Argentina. A ver, lo que pasa es que lo de Argentina es muy complejo porque yo siento que la institucionalidad argentina está en jaque. O sea, Milei vino a tomar un lugar en un momento en que Argentina, en la forma en que se venía conduciendo, no da para más. O sea, no es insostenible mantener un país como Argentina en el modo en que había estado siendo conducida políticamente en los gobiernos anteriores. Entonces, la posibilidad de hacer cambios fuertes, yo creo que es la herramienta que tiene, y él está usando de esa herramienta lo más que puede, y obviamente tensionando una relación con una institucionalidad que no quiere para nada el cambio. Si el problema que tiene, o sea, efectivamente se critica de que presentó esta ley gigantesca y que en el fondo se la rechazaron, pero se la rechazaron porque hay un sistema que no quiere precisamente generar el cambio estructural que Argentina necesita, que está cómoda en la forma en que viene operando, con una forma que es totalmente inadecuada y inapropiada. Si tú ves la cantidad de funcionarios públicos que iban a cobrar su sueldo y que no trabajaban. O sea, esa es para dar un ejemplo de las irregularidades que tiene el sistema argentino. O sea, no es posible que la vicepresidencia de la nación tenga más de 100 autos estacionados para disposición de la vicepresidencia. O sea, ¿qué lógica tiene eso? No tiene ninguna lógica. Entonces, todas esas cosas, efectivamente, no las puedes realizar si no genera una política de choque como un poquito lo que está haciendo Milei, incluso a costa de tensionar la democracia. Pero, a pesar de lo debilitada que está la institución argentina, la institución argentina todavía funciona. O sea, tiene un poder judicial con relativa independencia y tienes un Congreso en el que Milei no tiene ninguna mayoría. Por tanto, él va a tensionar todo lo que pueda para tratar de generar los cambios y veamos cómo le va. Es súper experimental lo de Milei. Lo que sí me sorprende, yo también me toca trabajar, de hecho mi jefe es argentino, y mi jefe, comentario el día 1, este tipo no dura una semana, lleva ciento y tantos días. Este tipo, imposible que presente un proyecto de ley siquiera al Congreso. O sea, hay algo que me dice a mí que efectivamente su forma no es de las más doctas, pero hay algo que me dice que
que el statu quo en Argentina no quiere que se produzca ningún cambio y que la única forma que tienes para poder generar un cambio que Argentina necesita es por esta vía. Veamos cuánto le dura, veamos cuánto de esto se puede traducir concretamente en las políticas públicas que Argentina necesita cambiar. Pero además, lo que tú comentas es súper relevante. La gente joven todavía, a pesar de los cambios y a pesar de muchos cambios que ya están notando que los perjudican, siguen apoyando a Milei. Entonces, creo que eso da pie para pensar que eventualmente Argentina podría lograr ciertos cambios estructurales en esta administración que podrían darle un poquito de alivio a una situación súper angustiosa que arrastra por décadas, ¿ya? Porque ya son décadas. Sí, y sobre la segunda, yo, súper fácil, por ningún motivo. Yo no estoy dispuesto a comprometer ningún derecho humano por la seguridad. Y además, ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, uno ve lo de Bukele y uno le parece súper magnífico, pero hay situaciones en nuestro país que están produciendo efectos similares sin necesidad de Bukele ni a Matrina. O sea, no sé si ustedes saben, pero en febrero entró a regir en Chile una ley que se llama Ley de Usurpaciones. ¿La conocen? Supongo que la habrán escuchado. ¿No? Bueno, hay una ley nueva que regula cuando uno se topa violentamente un terreno o una propiedad. Bueno, en la Araucanía, desde febrero, no hay ningún predio ocupado. Eso no es noticia, bueno, no lo dice, nadie quiere comentar, pero no hay ningún predio agrícola ocupado en la Araucanía hoy. ¿Por qué? Porque hay una ley que sanciona con pena de cárcel dura a la gente que ocupa un terreno. Se acabaron las ocupaciones en la Araucanía, sin necesidad de ningún buque. Bien, breve. Entiendo que tienen clase ustedes. Entiendo que tienen clase y ya les comimos el recreo, ¿o no? ¿Se hace? Bueno, ánimo. Muy breve. Argentina, para mí la gran pregunta no cómo se va a comportar la oposición ni la coalición gobernante, es cómo se va a comportar la sociedad argentina, cuál va a ser de verdad su grado de tolerancia política a lo que decía el presidente Milei, sangre, sudor y lágrima, y que estos cambios no toman menos de 2 años. Argentina no es solamente con el kirchnerismo, podríamos decir que desde los 40 viene haciendo las cosas muy mal. Pero dentro de eso hay que considerar que el 56% de los votos, algunos votos son prestados para Milei y que no tiene mayoría en el Senado y diputados. Entonces hay un cuadro ahí complejo, pero está, mientras tanto, creo yo, peleándola, ha tenido dificultades con el Senado, ahora se va a ver si en la Cámara de Diputados se logra aprobar siempre se me olvida la sigla, el D1, no es DU, pero este decreto este paquete de regulaciones o de desregulaciones de la economía. Y lo de El Salvador, comparto lo que dice Nicolás, lo que yo señalé en la presentación, es finalmente un falso dilema, muy atractivo, sobre todo cuando las personas se sienten muy vulnerables, es decir, yo sacrifico la libertad, sacrifico mis márgenes, me salto la democracia para que me den seguridad, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, y hay que siempre buscar la fórmula de que en democracia y respetando la institucionalidad podamos tener mayores grados de seguridad. Y eso se relaciona con lo que les decía yo, la falta de gobernabilidad, porque también es un tema que requiere un acuerdo político mucho más amplio que el gobierno de turno. Ahí sí, perfecto. Oye, un gran aplauso a Jorge y a Nicolás. Perfecto. Perfecto.